Nunca me casaré de Bárbara Cartland, capítulo 2. El duque abrió de par en par la caja de su dormitorio y permaneció de pie durante mucho tiempo mirando hacia la noche. Estaba pensando en sí mismo y en lo que Freddy le había dicho. No se sentía cansado y se preguntó si debería bajar las escaleras y dar un paseo afuera. Entonces pensó que si lo hacía podría encontrarse con la parte que estaba ocupando el salón privado y sería más prudente quedarse donde estaba. 2 velas eran la única luz en su habitación, pero eran suficientes para permitirle leer el periódico local, que había recogido en el pasillo antes de subir las escaleras. Estaba lleno de premios que se habían ganado en un espectáculo local, y no se preocupaba por la política. El duque pasó las páginas, vio que no había nada que le interesara, y decidió que se desnudaría. Se había quitado el abrigo de montar, y se iba a quitar las botas cuando escuchó una voz que hablaba tan fuerte y tan claramente que por un momento le hizo dudar. Entonces se dio cuenta de que alguien estaba en la habitación contigua, que se comunicaba con la suya. «Quiero dejarte muy en claro, Valora», dijo una mujer, «que cuando llegues mañana te harás agradable al señor Mortimer». «Ya te he dicho, madrastra», respondió otra voz, «que no me casaré con Sir Mortimer, y se lo diré». «Te casarás con él si tengo que golpearte hasta someterte, como sin duda lo hará él una vez que sea su esposa». Hubo un pequeño grito de protesta de la voz más joven, la de la chica, a la que se habían dirigido como Valora. «¿Cómo puedes decir tal cosa?», gritó. «¿Cómo puedes amenazarme? Si papá estuviera vivo, se horrorizaría por la forma en que te estás comportando». «Tu padre está muerto», dijo la madrastra casi brutalmente. «Pon en tu cabeza que ahora soy tu guardián y te casarás con quien yo quiera que te cases». Hubo una pausa por un momento. Entonces Valora dijo: «He tratado de pensar por qué deberías haber elegido a Sir Mortimer como mi esposo, pero ahora estoy casi segura de que es porque te ha pagado. Gastaste todo el dinero de papá y ahora quieres más». «Tengo una buena mente para bofetearte por tu impertinencia», respondió su madrastra, «pero en lugar de eso le diré a Sir Mortimer que te valora tanto. Aunque Dios sabe por qué, que el día que se convierta en tu esposo recibiré un cheque por 10,000 libras. En mi opinión, es mucho más de lo que vales». «Así que me estás vendiendo como si fuera una mercancía», respondió Valora con amargura. «Bueno, te decepcionará. Creo que Sir Mortimer, por rico que sea, es un anciano horrible, repugnante y libertino. Prefiero morir antes que convertirme en su esposa». «Pero te obligaré a esperar hasta que tengas el anillo en su dedo». Hubo un sonido como si Valora golpeara su pie antes de afirmar: «No lo haré». «Deja de tratar de hacerme entender, porque no me casaré de una manera tan horrible e inmoral». «Si crees que eso es inmoral», comentó su madrastra, «entonces todo lo que puedo hacer es decirte que eres afortunada de que él te ofrezca matrimonio. Me atrevo a decir que pagaría lo mismo si ocuparas una posición muy diferente en su vida». Hubo un pequeño murmullo de protesta, pero Valora no respondió, y después de un momento su madrastra dijo: «Te he amenazado con el látigo, y no dudaré en usarlo si haces algún tipo de escena cuando lleguemos a Heverington Hall. Además, no necesitas hacer ningún esfuerzo para tratar de escapar antes que lleguemos allí». Esperó como si esperara que Valora dijera algo, pero cuando todavía estaba en silencio, continuó: «No soy tonta. Soy muy consciente de por qué dio instrucciones a los mozos para que pusieran su caballo esta noche en el lugar del establo. Tengo la intención de encerrarte en esta habitación, y a menos que estés preparada para romperte una pierna saltando por la ventana, estarás aquí esperándome por la mañana. Mañana o noche o al día siguiente, todavía no me casaré con Sir Mortimer». Cuando Valora terminó de hablar, se escuchó el sonido de una fuerte bofetada contra la carne suave y un grito agudo de dolor. «Te casarás con él», repitió su madrastra, y había una nota de determinación sombría en su voz que era decididamente amenazante. Entonces el duque oyó pasos caminando por la habitación, una pesada puerta cerrada y una llave girada en la cerradura. Hubo silencio hasta que creyó oír el sonido de una cama crujir, como si Valora se hubiera arrojado sobre ella, seguido del sonido del llanto. Se dio cuenta de que había estado quieto, escuchando lo que estaba sucediendo en la habitación de al lado,
y tenía curiosidad por la escena que acababa de escuchar. Cuando la madrastra mencionó Heverington Hall, se dio cuenta, casi con sensación de sorpresa, de que conocía al hombre del que estaban hablando. Había visto a Sir Mortimer Heverington en varias reuniones de carreras, y de hecho era miembro del Club White, aunque el duque no lo había conocido allí. Un hombre corpulento de unos 50 años de edad. Era alguien con quien el duque no deseaba codearse, porque sabía que Sir Mortimer tenía una reputación extremadamente desagradable. Era un propietario de caballos de carrera sobre el que había una serie de historias sobre la forma en que manejaba sus caballos, que no eran a su favor. También era un mal perdedor en las cartas, y el duque recordaba vagamente en el fondo de su mente que Freddy había hecho algunos comentarios muy despectivos sobre el gusto de Sir Mortimer por las mujeres. El duque era consciente de que había ciertos establecimientos en Londres frecuentados por caballeros que no contaría entre sus amigos, que tenían preferencia por las prácticas eróticas anormales. Cuanto más respetable, si esa era la palabra correcta, casas de placer que no se hundirían en proporcionar algo tan antinatural, y el duque despreciaba a aquellos que encontraban tan placentero ese tipo de diversión. Ahora, en el fondo de su mente, estaba que había oído de que Heverington era el tipo de hombre que disfrutaba seduciendo a chicas muy jóvenes y tratándolas sádicamente. Estaba seguro de que eso era lo que la madrastra de Valora quería decir cuando hablaba de que su marido la había golpeado, y se sentía revelado por la idea y al mismo tiempo muy enojado. Si había algo que el duque detestaba, era la crueldad de cualquier tipo. Era despiadado al despedir a cualquier mozo que descuidara sus caballos, y una vez había golpeado personalmente a uno de sus cuidadores por maltratar a un perro, y lo había despedido de su empleo sin aviso y sin referencias. La idea de que Valora, quien quiera que fuera, debiera ser sometida al trato brutal que Heverington y los suyos encontraron entretenido, le hizo decidir que debía hacer algo para evitarlo. Podía escuchar a Valora sollozando, y como el sonido estaba ligeramente amortiguado, pensó que debía estar llorando en su almohada. Sin pensarlo realmente, caminó hacia la puerta atornillada que comunicaba con el dormitorio contiguo, y solo cuando llegó a ella se dijo a sí mismo que no debía interferir. Lo que sea que le haya pasado a esa chica no era asunto suyo. Fue solo por pura casualidad que había escuchado lo que había sucedido, y si estuviera como de costumbre en su casa en Berkeley Square, y realmente en este momento bailando en el baile de la duquesa de Richmond, ella habría tenido que resolver sus propios problemas. Entonces oyó los sollozos sinceros que venían de la habitación contigua, y supo que cualesquiera que fueran las consecuencias para sí mismo, no podía simplemente pasar para el otro lado. Tampoco podría dormir, le dijo a su conciencia a la defensiva, y llamó a la puerta. Debido a que había hecho un golpe muy ligero, no hubo reacción inmediata, excepto que pensó que los sollozos cesaron y Valora tal vez estaba escuchando. Llamó de nuevo. Entonces una vocecita baja y asustada preguntó: ¿Quién es? Ven a la puerta de la pared, dijo el duque muy suavemente. Pensó por un momento que ella estaba demasiado sorprendida para creer lo que estaba escuchando. Entonces escuchó el movimiento de ella levantándose de la cama y sus pasos en el suelo. ¿Quién eres?, preguntó. Alguien que está listo para ayudarte a escapar, si eso es lo que quieres, respondió el duque. Pensó que la escuchó respirar y continuó. ¿Tienes un cerrojo al lado de tu puerta? Hay dos. Yo también. Si crees que puedo ayudarte, ábrelos. Hubo una pequeña pausa y el duque pensó que se preguntaba si podía confiar en él. Luego, rápidamente, como si actuara impulsivamente, la escuchó retirar los cerrojos de la parte superior de la puerta. Él hizo lo mismo, y ahora era fácil abrir la puerta de su habitación. Lo hizo, y ahora se enfrentaba a Valora. Había esperado, después de lo que había escuchado, que ella fuera joven y atractiva, pero no tan pequeña ni tan encantadora. Aunque había estado llorando y las lágrimas todavía estaban en sus mejillas y sus largas pestañas estaban húmedas, tenía una cara inocente y parecía una flor o un niño muy pequeño. Golpeó al duque y odió la idea cuando le vino a la mente que ella era el tipo de criatura indefensa que un hombre que era brutal disfrutaría tener en su poder.
Entonces se dio cuenta de que Valora lo miraba inquisitivamente y, como deseaba tranquilizarla, sonrió. La sonrisa del duque en su rostro extremadamente atractivo era algo que las mujeres habían encontrado seductor desde que la había usado por primera vez para su ventaja mientras todavía estaba en la cuna. «Debes haber estado escuchando lo que mi madrastra me dijo», dijo Valora con una pequeña voz vacilante. «Era inevitable», dijo el duque. «Las paredes son delgadas y esta puerta no encaja muy bien». «Entonces, tú entiendes que yo tengo que huir». «Me di cuenta de que eso estaba en tu mente». Mientras ella todavía estaba parada en la puerta frente a él, el duque continuó. «Si quieres hablar de eso conmigo, te sugiero que entres y cerremos esta puerta en caso de que nos escuchen». Valora se estremeció mirando por encima del hombro como si esperara ver a su madrastra entrar a la habitación por la otra puerta que había cerrado. Ella obedeció al duque, pasando y cerrando la puerta detrás de ella. Cuando se volvió para mirarla, ella estaba parada impotente en un pequeño espacio entre la cama y la ventana, mirándolo con ojos que parecían llenar toda su cara. «Me temo que estamos algo limitados en cuanto a la elección», dijo el duque con voz tranquila. «Tú te sientas en la cama y yo me sentaré en la última silla. Espero que no se derrumbe bajo mi peso». Valora emitió un pequeño sonido débil que podría haber sido una risa y se sentó a un lado de la cama como había sugerido. El duque acercó la dura silla de mimbre a ella y se sentó cautelosamente. «Ahora», dijo, «supongamos que tratamos de hacer algunos planes sobre lo que puedes hacer. Deduzco que no tienes ningún deseo de casarte». Sus palabras hicieron que Valora se pusiera rígida y la vio apretar su fina nariz. «No, no puedo casarme con él», respondió con una pequeña voz tensa. «Él es horrible y muy viejo». «Estoy de acuerdo en que es un marido muy inadecuado para cualquier mujer, y mucho menos para alguien tan joven como tú», dijo el duque bruscamente. «¿Conoces a Sir Mortimer Hetherington?» «He oído hablar de él», respondió el duque con cautela. «En el momento en que lo vi, supe que me repelía y me disgustaba, pero nunca imaginé que desearía casarse conmigo». Se veía tan hermosa con la luz de las velas iluminando su cabello rubio y revelando la blancura de su piel contra su sencillo vestido de noche, que el duque podía entender muy bien por qué Sir Mortimer la había encontrado deseable. Pero como no deseaba pensar en ello, preguntó: «Si escapas, ¿a dónde irías?» «He pensado en eso durante mucho tiempo», respondió Valora. «Después de la muerte de papá, mi madrastra alquiló una casa en Londres demasiado pronto para ser propio. Ella dijo que tenía la intención de casarme lo más rápido posible, pero realmente creo que tenía la esperanza de encontrar otro marido para ella». Los ojos de Valora eran muy grandes cuando agregó en un tono horrorizado: «Cuando Sir Mortimer llegó por primera vez a la casa, pensé que estaba cortejándola. Seguramente hay otros hombres que podrían haber ofrecido matrimonio para ti». «Creo que mi madrastra conocía a muchas personas», respondió ahora Valora vacilante, «pero no nos invitaron a ninguno de los grandes bailes». «¿Por qué fue eso?», preguntó el duque. Valora no lo miró, ya que dijo algo incómoda: Creo que las grandes anfitrionas en Londres no aprobaron a mi madrastra. Al igual que los amigos de mi papá, no la llamaron». «¿Por qué no?». Valora no respondió. Después de un momento él sugirió: «Si tengo que ayudarte, es mejor si sé la verdad sobre ti. Tal como están las cosas, ni siquiera sé tu nombre, excepto que escuché que te llamaron Valora». «Mi padre», respondió Valora, «era Lord Melford». Ella habló como si estuviera segura de que significaría algo para el duque, y por un momento pensó que debería pedir detalles. Luego recordó. Hubo un tremendo escándalo hace 2 o 3 años cuando Lord Melford huyó con la esposa de un conocido actor. Había sido un caso en el que había sido demandado por seducción y tenía los chismes lamiéndose los labios ante las revelaciones que llenaban los periódicos menos respetables y se deleitaban con los caricaturistas. Finalmente se habló de un divorcio que tendría que ser llevado a cabo en la Cámara de los Lores. Sin embargo, el actor había tenido un ataque cardíaco repentino durante una actuación en el Teatro Real Drury Lane
y murió antes de que se pudiera buscar a un médico. Todo había sido extremadamente dramático y había ocupado una gran cantidad de papel periódico. Al principio incluso se había especulado si Lord Melford había participado en el asesinato del vengativo marido de su amante. Sin embargo, se demostró que la muerte era por causas naturales, y el duque había oído en el club que Melford había sido lo suficientemente tonto como para casarse con su amante, que naturalmente no era probable que fuera aceptada socialmente. Casi como si sintiera los pensamientos que pasaban por la mente del duque, Valora dijo: «Ahora creo que tú has entendido». «Sí», respondió el duque, «y lo siento mucho por ti». «Yo lo siento por mí misma», respondió Valora, «porque mi madrastra desea que me case. Si tuviera la opción, es algo que no tendría la intención de hacer». El duque parecía perplejo. «¿Quieres decir que no tienes intención de casarte con Hetherington o con cualquier otra persona?», dijo Valora rápidamente. «Pero eso es ridículo», exclamó el duque. «Por supuesto que debes casarte, pero como eres muy joven, no hay prisa». «Tengo 18 años», dijo Valora. «Y aunque pienses que es extraño, si puedo vivir mi propia vida, no tengo la intención de casarme». «¿Por qué?», preguntó el duque con curiosidad. «Me tomaría algún tiempo explicar mis sentimientos sobre este asunto», respondió Valora. «Pero ahora, por favor, ayúdame a escapar. Debo estar muy lejos de aquí antes de que mi madrastra se dé cuenta de que me he ido». «Estoy de acuerdo en que es importante», respondió el duque. «Pero al mismo tiempo, ¿a dónde piensas ir?» «Mi abuelo, el padre de mi mamá, vive en York», dijo Valora. «Es muy viejo, pero creo que sí puedo llegar a él. Puede demostrar ser mi verdadero guardián, en lugar de mi madrastra». El duque pensó que esto era un pensamiento muy inteligente. «Estoy seguro de que lo hará», dijo, «y por una extraordinaria coincidencia estoy de camino a York». Pensó que había una luz repentina en los ojos de Valora antes de que ella dijera: «No deseo molestarte. Si pudieras permitirme salir por tu habitación una vez que todos estén dormidos en la posada, puedo encontrar a Mercurio y seguir mi camino». «Pensé que era inteligente de tu parte sugerir que debía estar en el lugar en el establo», dijo el duque. «Tendré que montarlo sin silla de montar», dijo Valora. «Tal vez si tengo suficiente dinero podré comprar una vez que esté muy por delante de aquellos que intentan atraparme». «¿Estás sugiriendo de que tu madrastra enviará a sirvientes después de ti?» «Por supuesto que lo hará. Ella tiene su factotum especial con ella, un hombre llamado Walter. Es una criatura horrible que espía a la gente y que ha estado dirigiendo la casa desde que papá murió». El duque pensó que probablemente era uno de los hombres que habían estado comiendo en el comedor. «Yo también espero», continuó Valora, «que enviará a Giles, que trabaja con Walter, y tal vez a otros». Ella dio un pequeño escalofrío que pareció sacudir todo su cuerpo mientras continuaba. «Ella hará todo lo que esté a su alcance para evitar que escape. Ella quiere las 10.000 libras que Sir Mortimer le ha prometido y luchará desesperadamente para no perderlas». «Veo que tendremos que ser inteligentes si queremos eludir sus planes», respondió el duque reflexivamente. «No quiero ser una molestia o un obstáculo para ti», dijo Valora. «Tengo la sensación de que podrías meterte en problemas mucho peores si viajas sola», respondió el duque. «Nada podría ser peor que tener que casarme con Sir Mortimer», respondió Valora fervientemente. El duque estaba seguro de que no tenía idea de los peligros que podía encontrar montando por el campo. Incluso cuando pensó que ella debía ir con él, sabía que sería extremadamente estúpido de su parte involucrarse con alguien como Lady Melford y un extraño como Sir Mortimer. Fue lo suficientemente sensato como para darse cuenta de que obviamente sería muy interesante para ellos chantajearlo por secuestrar a una menor, y en lugar de enfrentarse en la corte, tendría que satisfacer sus demandas por exorbitantes que fueran. El sentido común le dijo que en su posición debía dejar que Valora hiciera el viaje a York sola y se disociara tanto de ella como de las personas con las que estaba involucrada. Entonces volvió a pensar en la vena cruel de Sir Mortimer, y mientras miraba a la pequeña y frágil figura recortada contra la luz de las velas y el rostro infantil vuelto hacia él, supo que no podría abandonarla.
Comenzó a planear lo que harían, casi como si estuviera de vuelta en la guerra, pensando cómo podría llevar a sus hombres a una posición estratégica, pero fuera del alcance del enemigo. Luego se dio cuenta de que Valora estaba esperando, con sus grandes ojos fijos en su rostro. Dijo: «Creo que el curso más sabio sería que durmieras un poco. Tendremos que montar duro tan pronto como haya luz, y lo peor sería que colapsaras por agotamiento». «No haré eso», respondió Valora. «Pero, ¿cómo podríamos irnos?» «¿Nos podemos ir ahora?» «Creo que eso sería un error», le dijo el duque. «El hospedero pensaría que es extraño que me fuera antes de disfrutar de la comodidad de su cama, y si hubiera la más mínima sospecha de que te ibas conmigo, sin duda alertaría a uno de tus sirvientes que despertarían a tu madrastra». Valora juntó los dedos. «Tienes razón, por supuesto que tienes razón, y eres muy sabio. Como dices, debemos pensar esto muy bien, muy cuidadosamente». Ella respiró sin aliento antes de agregar: «Si no puedo escapar ahora, mañana por la noche estaré en Heverington Hall». «Entonces haz lo que te digo», dijo el duque. «Ve a tu habitación y trata de dormir. Te despertaré a las 4 en punto, que es más o menos la hora en que amanece». Valora se levantó de la cama y luego, cuando el duque también se levantó, se quedó mirándolo. «Estoy segura de que es un error de mi parte involucrarte en mis problemas y dificultades», dijo, «pero estoy muy, muy agradecida. Me siento honrado de que confíes en mí». Ella sonrió. Era la primera vez que lo hacía y la hacía lucir encantadora. «Supe que podía hacer eso en el momento en que te vi», le dijo en voz baja. «Gracias». Valora comenzó a moverse hacia la puerta de comunicación y cuando la alcanzó, dijo: «¿Te das cuenta de que solo puedes traer contigo lo que se puede unir a la parte posterior de tu silla de montar, si podemos encontrar una para ti?» «Ya había pensado en eso», respondió Valora, «y en realidad tenía mis cosas listas antes de bajar a cenar». «Entonces trata de dormir», aconsejó el duque. Ella le sonrió de nuevo. Entró en su propia habitación y cerró la puerta detrás de ella. El duque se desnudó y se metió en la cama. Había aprendido en el ejército a despertarse a la hora que quisiera, y habiendo registrado en su mente que debía levantarse a las 4 en punto, cerró los ojos y se relajó. Una vez más se sorprendió a sí mismo pensando que estaba siendo muy temerario al mezclarse con Valora, su madrastra, y lo peor de todo, Heverington. Luego recordó las instrucciones de Freddy, que debía conocer gente real, y se preguntó si esto era lo que eran. Incluso Valora, con su belleza infantil, parecía irreal. Ciertamente era extraño que ella no tuviera intenciones de casarse. «Le pediré que me lo explique mañana», pensó, pero sabía que la verdadera pregunta era si podrían escapar de la posada.